Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. El tema del que vamos a hablar hoy es de los derechos. ¿De qué derechos? De los derechos de la familia. Para conversar sobre ese tema, hemos invitado a un obispo muy reciente, el obispo auxiliar de La Plata. Bienvenido, Monseñor Alberto Bocciatei. Muchas gracias, Olga, gracias. Un viejo amigo que lo conocíamos desde la UCA, de su lucha por la vida y la familia. Bueno, el doctor Alberto Bocciatei, Monseñor Alberto Bocciatei, es presidente del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA y director de la revista Vida y Ética. Y bueno, como dije antes, es el nuevo obispo reciente, hace poquito, obispo auxiliar de La Plata. Monseñor, hoy día se escucha hablar de muchísimos derechos. Todos tienen derecho, Seguro. ¿no es cierto? Derecho de los jóvenes de poder hacer una cosa, la otra, derecho a los niños, derecho... ¿Y qué pasa con los derechos de la familia? Hace muy poquito estuvo en Argentina, y usted estaba presente, ¿no es cierto? Vincenzo Paglia, Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Sí, la verdad que fue una alegría muy grande porque habíamos invitado del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA a Monseñor Paglia, como bien dijiste, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, y claro, hubo el cambio de Papa y demás, estuvimos un poco en el aire. Muchas novedades. Si se podía venir o no, ellos tenían que reorganizar sus tareas en Roma y ni bien pudieron y obtuvieron el ok de la Santa Sede, vinieron a Argentina, Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, el padre Guillermo Gutiérrez Fernández de México, que es uno de los oficiales de estudio del Pontificio Consejo, y también el padre Andrea Ciucci, que es el encargado de medios del Pontificio Consejo de la Familia. Un excelente encargado de medios. Sí, fue una delegación muy buena. Sí. Y el motivo era invitarlos a que nos hablaran de los 30 años que cumple la Carta para los Derechos de la Familia. Como bien decías, creo que es una introducción muy correcta. Hoy se habla mucho de los derechos, incluso en el derecho se habla de los nuevos derechos. Exacto. La Iglesia, preocupada y previendo lo que estaba sucediendo, ya hace 30 años escribió este pequeño documento auxiliar, que es la Carta de los Derechos de la Familia, en los cuales se trataba de englobar los principales derechos que creemos debe tener la familia y luego también la familia cristiana, pero también la familia natural. Padre, lo invito a ver una entrevista muy cortita que le hicimos a Monseñor Vincenzo Paglia. Estamos con Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Bienvenido al programa Haciendo Familia, Monseñor. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los telespectadores. Monseñor, no es un secreto que la familia está atravesando serios problemas. ¿Qué mensaje le podría dar hoy acá en Argentina usted a nuestras familias? Yo creo que la primera cosa es decir eso. Es cierto que hay muchos problemas, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que decir, estar solo es la cosa más desafortunada del mundo. Solo todos estamos mal. La familia es la solución contra la solitud. En efecto, Dios, al comienzo del mundo, no es bueno estar solo, es bueno estar juntos. En este sentido, construir la familia es la cosa più bella del mundo, la más importante, y es el comienzo de todas las sociedades y también de la Iglesia. Por eso yo creo que, sino también, nonostante todos los problemas, es absolutamente necesario crear las familias, porque es la célula fundamental de la Iglesia,
y de la sociedad. Por eso nosotros tenemos que gritar a las instituciones públicas que tenían que reconocer, ayudar y sostener las familias. Y también a la Iglesia. Todas las pastorales de estas parroquias, de los movimientos, de las diócesis, debían tener en el centro de las preocupaciones las familias. Porque haciendo así, nosotros somos de constructores de una comunidad, de una sociedad que es la salvezza para todos, sobre todo por los más febles, por los ancianos, por los niños, por los malados, por los que son solos. Por eso yo creo que la buena noticia que tenemos que dar a un mundo de soledad es que es posible y es bello construir familias. Y si hay, como todos vemos, si hay problemas dentro de las familias, si hay dificultades entre las familias, deben ser las familias cristianas a ayudar a las otras. Porque es verdad que no es bene que el hombre sea solo, ma es igualmente vero que no es posible que la familia sea sola. Tenemos que crear un tessuto de amor, de solidaridad, de ayuda los unos y los otros. En este sentido, la familia es una, ¿cómo puedo decir? Una inspiración para, por ejemplo, para Buenos Aires, como para las empresas, pero también para la Argentina, por la Europa, por las Américas y por el mundo entero. Nosotros tenemos que construir una iglesia como familia, una nación como familia y también una comunidad de los pueblos como una familia de los pueblos que tienen un Padre que es Dios que está en el cielo. En las familias suele haber dificultades, pero siempre las cosas se solucionan. ¿Qué aporte de estas soluciones pueden dar las familias a la paz del mundo? Yo creo que la paz del mundo es muy ligada a la paz entre las familias de los pueblos, evitando, por ejemplo, que hay algunas muy ricas y otras muy pobres, que hay menos conflictos, que hay una mayor solidaridad, una voluntad de ayudarse mayormente. Por eso yo creo que hay este legame y yo creo que es una dirección, un proyecto que todos tenemos que sostener. Yo creo que la Iglesia misma tenía que decir palabras muy claras sobre este sentido, esta vocación. Todos teníamos que participar a este sueño extraordinario, que todos los pueblos sean verdaderamente una sola familia. ¿Qué mensaje le daría a las familias de Argentina? Ustedes, queridas familias, avete donato. Ustedes han dado a la Iglesia un Padre. Mirad este Padre y todos seremos muy, muy mejores. Y yo he visto directamente
mucha gente llenar Plaza San Pedro mirando un pequeño y muy grande padre de nombre Francisco, porque en un mundo que falta de paternidad, todos teníamos necesidad de tener un padre. Gracias, familias argentinas, de haber donado un padre al mundo entero. Monseñor Bocciattei, qué hermoso, ¿no es cierto? Y cómo está impresionando al mundo entero la elección del Papa Francisco. Papa Francisco, sin duda, ha sido un regalo muy especial, y para los argentinos lo hemos vivido. Cualquier papa, estábamos esperando tener un papa, y para nosotros obviamente nos causó una alegría inmensa, una emoción, poder conocer al Papa como lo conocíamos ya de antes, haber podido trabajar con él en otros tiempos. Bueno, creo que nos compromete mucho más a la fidelidad, a la cercanía y a no ser muy chauvinistas argentinos. A mí me gusta decir que no tenemos que sacar a relucir la banderita argentina, sino el Evangelio, para estar bien en comunión con el Papa, hacer flamear el Evangelio de Cristo desde la Argentina. Qué tan necesario es. Bueno, y volviendo al tema, padre, que nos ocupa, que es los derechos de la familia. Sí. Yo creo que Monseñor Paglia, en esta lindísima entrevista que le has podido hacer, nos dice, ¿no? O sea, hay muchos problemas. Esto no significa desanimarse, y sobre todo no significa desarmar las familias existentes, sino fortalecer las debilidades que está presentando la familia en este momento. Fíjate que tenemos la dificultad nosotros de que frente a las nuevas realidades familiares pareciera que afirmar, anunciar, alentar la familia que surge del Evangelio, esposo y esposa que a través del sacramento del matrimonio forman una familia y procrean los hijos, pareciera que es algo que no podemos decirlo más, que está prohibido. Sí. Y esto es un abuso, es un exceso de decir, bueno, acogemos, comprendemos y se comparten las realidades familiares, pero tenemos que fortalecer aún más la familia tipo, la familia del padre y la madre, que por amor en la unión sacramental del matrimonio arman la familia, procrean los hijos y los educan. Claro, que también está en la Carta a los Derechos de la Familia, ¿no? Creo que es uno de los primeros puntos. Es uno de los primeros puntos. La familia natural. Exacto, y también el derecho del niño de nacer en una familia con padre y madre. Porque hoy se habla mucho del derecho del adulto de decidir si quiere tener un hijo, siendo soltero, siendo single, siendo lesbiana, homosexual, y que tengo el derecho de tener un hijo. Bueno, ahí hay varias falacias, hay varios errores que se nos están metiendo constantemente como gota que horada la piedra. Primero, que no hay un derecho a tener un hijo. Los esposos tienen derecho a realizar los actos propios para procrear. Tienen derecho a educar a su hijo cuando nace, pero yo no soy derecho de mis padres, yo soy yo mismo, ¿no? Hijo de mi padre y de mi madre, pero ellos tienen derecho a mí, ¿no es cierto? Los hombres son unas personas libres, amadas por Dios, queridas por Dios. Segundo, que el niño tiene más derecho que el adulto, porque el adulto puede defenderse, puede especular, puede hacer opciones de su vida, orientar su vida sexualmente y demás. El niño tiene el derecho, en su vulnerabilidad, en su pequeñez, de tener un papá y una mamá que lo reciban. Exacto. Porque fíjense lo que nos pasa, incluso en los matrimonios así llamados igualitarios o de personas homosexuales. Por el deseo del adulto, traen a la vida un hijo al cual le cortan de raíz el derecho a un padre o a una madre, ¿no? Tendrá padre o dos padres o dos madres, pero no un padre y una madre. Y eso es algo ontológico, es algo propio de la persona. Resulta que porque yo adulto tengo una orientación homosexual, le quito a mi hijo el derecho humano, existencial, de tener una madre o un padre por mi orientación. Esto es muy grave y no es un ataque a la persona homosexual, sino algo que tenemos que reflexionar mejor. De hecho, en Francia, el presidente de una de las asociaciones homosexuales más fuertes defiende
el derecho del niño a tener madre y padre. Exacto. Porque creo que eso es el amor, ¿no es cierto? Cuando uno ama verdaderamente, desea para el otro lo mejor. Y entonces no le puede privar a un hijo el tener lo que el hijo necesita, porque psicológicamente a nosotros siempre nos enseñaron, y están en todos los libros, que hay una época en que el varón o la nena fija su personalidad, ya sea en el padre o en la madre. Claro. No, las cosas no son por casualidad, es que hay una palabra, ni por aproximación. Hay una palabra que es esencial, que es la complementariedad del varón y la mujer, que también pretende ser denostada en nuestros días. Dicen, no, yo no tengo que ser complementado por nadie, pero no es complementado porque tenés una carencia, sino para ampliar las capacidades que vos tenés. Una mujer tiene esa capacidad maravillosa de ser madre en complementariedad con un padre, y el padre en complementariedad con la madre. Porque no son iguales. No son iguales. Son complementarios. Exactamente. Y se complementan uno en el otro. Lo que falta, la ternura de la madre. Decía Juan Pablo II que la mujer ama con el corazón y el hombre con la cabeza, ¿no es cierto? Y ahí ya hay una distinción, bien que tiene que ver con el cuerpo. Y sobre todo que en el niño, como bien decías antes vos, al ir creciendo va a ir pudiendo confirmar su personalidad y su orientación de identidad con su sexualidad, viendo el padre y a la madre, participando y descubriendo los roles y las funciones de cada uno. Y es verdad que otros pueden suplir, pero no pueden dar paternidad o maternidad. O sea, alguien, frente a una carencia, puede cumplir la función de, pero no tiene el rol, ¿no es cierto? Claro. Esa es la diferencia. Hay que saberla ver y hablar, ¿no? Porque estamos en una civilización que habla mucho y habla mucho de derechos, pero explicar bien cuáles son los derechos de cada uno. Pero mira, Olga, es verdad que estamos en una nueva época de derechos y está bien, tenemos que aceptar los tiempos que nos toca vivir, pero eso no significa renunciar a poder hacer una crítica, lo que llamábamos siempre en moral el juicio recto. Un juicio bien informado y evaluado y asumiendo lo bueno de lo nuevo y haciendo una crítica de aquello que por más que sea nuevo, no es bueno. Porque no lo que es más nuevo automáticamente es bueno. El progreso, o el progre, como se dice, el ser progre, no significa nada si no nos basamos en la verdad. Si nos basamos solo en los pareceres relativos de algunas épocas, ¿no es cierto?, culturales o de algunos criterios sociales temporales, no estamos construyendo algo esencial. Y cuando hablamos de la persona humana, no podemos jugar con relativismos temporales. No puede haber una moda educativa, una moda procreacional, ¿no? La persona necesita tener una estructura seria, única, unívoca y de buena identidad. Y en eso ayuda muchísimo al padre y a la madre. Si no llegamos a la exageración un poco tragicómica de España, donde para no ofender se ha quitado el nombre de padre y de madre. Y ya acá en Argentina y en Latinoamérica, que estamos bajo la ideología de género que imponen algunos gobiernos, se está intentando decir progenitor A y progenitor B y no padre o madre. Esto es absurdo y además es muy doloroso. Fíjate que lo que significa para cada uno de nosotros el contenido de la palabra padre o madre, papá, mamá, es toda una historia antropológica. Y que por la orientación sexual de algunas personas, toda la humanidad tenga que cambiar y no podamos llamar al padre padre, a la madre madre, sino progenitor A y progenitor B, es de una, digamos, deshumanización y de una ideologización política tan terrible que le quita lo humano. Y yo creo que tenemos que seguir perseverando con mucha humildad, en pleno diálogo con la cultura del tiempo, defendiendo lo que nosotros creemos que hace al hombre más persona. Exacto. Usted bien lo dijo, Monseñor, que hace al hombre más persona, porque si le quitamos la simiente, fíjese que cuando estudiamos orientación familiar, se nos enseña que hasta los retratos familiares que uno tiene en la casa son importantes para el niño, le dan seguridad cuando es adolescente. ¿Por qué? Porque fija sus raíces. De acá vengo, de este abuelo, de esta abuela. Entonces, si quitamos eso, dejamos al ser humano desprovisto como
sin raíces, revoloteando en el aire. ¿Qué damos seguridad? En esta cultura de los derechos relativos o llamados derechos de tercera generación, se habla mucho del hacer memoria. Sí. Hacer memoria. Muy bien, ¿qué es hacer memoria? Es conocer las raíces, no es solo recordar acontecimientos del pasado. Y cualquier mamá o papá que esté viendo el programa sabe que a una cierta edad el niño, el adolescente o el joven un día se sienta y pregunta: contame la historia de la familia. Exacto. ¿De dónde venía el abuelo? Sí. ¿Qué hacía la mamá, el papá? ¿Por qué papá pasó esto? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué la muerte? Hay una necesidad antropológica de poder confirmar nuestra identidad y nuestras raíces familiares. Exacto. Y para los chicos a veces no hay cosa más linda que cuando se sientan con los abuelos y los abuelos empiezan a contarle cosas de la infancia de sus padres o la infancia propia, en el caso de nuestra cultura de Argentina, nuestros antecedentes migratorios, cómo llegaron nuestros abuelos, cómo fueron construyendo. Todo eso te da fortaleza, te da identidad. El hecho de querer hacer memoria solo de algunas opciones ideológicas o afectivas de los adultos no construye la realidad, la historia familiar. Y esto es, yo creo que se va a pagar un precio muy caro en el futuro si no seguimos construyendo, incluso aceptando las nuevas realidades familiares, pero teniendo bien en claro cuál es el objeto, cuál es realmente la verdad objetiva sobre la historia y la constitución de la familia. Que es tan importante, como le decía, para las seguridades futuras, hasta para elegir carreras, ¿no es cierto? Todo lo que hay atrás de ese ser humano que nace chiquitito, indefenso, trae un bagaje que es lo que le da seguridad, lo que lo ayuda a crecer. Cualquier psicólogo de cualquier escuela lo dice, lo repite y lo confirma, la necesidad de poder ir a las raíces. Y cuando hay algún problema psicológico, psiquiátrico, emocional, qué importante es ayudarle a llegar a la raíz. ¿Dónde estaba la imagen paterna o materna? ¿Qué se aceptó? ¿Qué no se aceptó de la historia propia de la vida? Y demás. Con estas teorías de la ideología de género que son desconstructivas, o sea, desconstruir varón-mujer, desconstruir la orientación heterosexual, etc., lo que se está haciendo es impedir que se vaya a las raíces y a la propia naturaleza, a la fortaleza de la constitución básica. Vuelvo a repetir, sin ofender y sin dejar de desconocer las realidades nuevas que hay en la familia, sí, pero la familia tiene una forma y hay que recordarla y reforzarla. Ya lo creo. Padre, en el documento de Aparecida, en el punto 303, también se habla de la función de los padres. Hay todo un capítulo que habla de lo que usted decía, ¿no es cierto?, de la familia patrimonio de la humanidad, ¿no?, que constituye uno de los, dice el documento, uno de los tesoros más valiosos de los pueblos latinoamericanos, claro, porque nuestros pueblos de Latinoamérica le han dado siempre mucha importancia a la familia. Sin duda, nuestra cultura latinoamericana ama al anciano. Exacto. Se procura siempre tener en casa al anciano, sí, cosa que las culturas europeas o de los países más desarrollados ya se estipula una cierta autonomía y separación. En nuestra cultura se ama a los niños, incluso la gente más pobre tiene y quiere tener los niños. Exacto. Es ahí donde es su única riqueza a veces. Sí, los gobiernos muchas veces les han quitado la verdadera riqueza y les dan o sustituyen con programas de auxilio, las carencias que deberían ser sustituidas, no con una ayuda asistencial, eso es para la emergencia, sí, sino con una ayuda estructural de desarrollo, de trabajo, ¿no? Nosotros nos alegramos y aplaudimos como un avance social que en la escuela los chicos puedan comer. Y hoy eso es un atraso. El niño tiene que poder comer en su casa, con su familia, y la escuela podrá ayudar. Muy bien. Bueno, padre, un mensaje cortito a la familia y le pido su bendición para todos los que nos están viendo en este momento. Cómo no, antes que nada, ánimo, fortaleza, recordar a José y a María, a la Sagrada Familia con el Niño Jesús, caminar. A veces hay que emigrar, a veces hay que volver, pero siempre educar y trabajar para el amor, la concordia y el encuentro familiar. Y bueno, una bendición a todas las familias, a tu familia, Olga, con tus nietos, hijos y nietos y demás, y a todos los y a las familias que especialmente
tal vez viendo este programa están en sufrimiento, están con dificultades, para que encuentren en el Señor la esperanza renovada y el amor sincero. Y que el Señor Dios Omnipotente los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Bochatey. Gracias. Nos vemos la próxima semana, queridos amigos.